Bienvenidos a Cadena Nacional. Hoy día tenemos un invitado que es como de la casa, pero un invitado que usted ha visto que se ha transformado más en... Arrasó en TikTok. Usted además le ha explicado las elecciones, le ha explicado todo, pero usted no tiene idea de este personaje. Este personaje estuvo 10 años sin dar una entrevista y ahora es, desde el 2020 en adelante, la persona que nos explica las elecciones, nuestro sociólogo, nuestro único y querido Axel Callis. ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Es un poco nervioso. Ay, ¿de qué vayas a estar nervioso tú? Si tú eres de los malos, ¿cómo vas a ser tan nervioso? Porque nunca hablo de mí, siempre hablo de otros. Sí, pues por eso ese es el desafío de tu día de hoy. Exactamente. Estoy desconstruyéndome continuamente los últimos meses. Sí. Deconstruyendo tu principal... Yo no voy a salir del closet, voy a entrar, ¿cachai? Al revés. Eso te voy a decir. Tu principal, no, pues si tú venís de otro closet, de un closet. Tú vienes de un búnker, que es otra cosa distinta. Un búnker no son 3 meses, son 30 años. No, exactamente, de un búnker, un hombre político que de alguna manera ha ido saliendo también de ese... Un hombre político que se manejaba en las sombras, porque la política de alguna manera también durante décadas se ha hecho de esa manera. Ya vamos a ir hablando de eso. Estuviste 10 años además en La Moneda, ¿no? Sí, 10 años. 10 años. ¿De asesor? ¿Cuál era? ¿Asesor? Asesor sin hablar, asesor que no habla, asesor... Pero eso ya no existen, parece. Ya no existen los asesores como tú. No, porque es una escuela antigua, es una escuela que tiene que ver con la dictadura, con la lucha... contra la dictadura, que tiene que ver con una filosofía de tratar de tener códigos de seguridad, tiene que ver con la militancia, tiene que ver con entender que la reserva es un valor y tiene que ver con entender bien las jerarquías y no dar nunca luces de lo que en uno está, es como el ajedrez. Tiene que ver con la vida clandestina también, o con todo eso todo ese aparataje que se generó, digamos, post-dictadura y la sobrevivencia de una izquierda que fue... Y la opinión pública hoy día, no sé, pues 40 años después, cree que el mundo que andaba en la clandestinidad o andaba en la semiclandestinidad o andaba haciendo cosas reservadas, andaba metida en algo. Y yo diría que la mitad de Chile estaba metida en algo, entonces, porque estábamos hablando de que estaba prohibido el derecho a reunión, los partidos políticos estaban proscritos, o sea, cualquier persona que insinuara estar en confabulación para hacer algo era sospechosa. Ni siquiera confabulación, juntarse con alguien para hacer política, digamos, eso no es confabular. Exactamente, ahora es hacer política, claro. Ya habían distintos niveles, bueno, y entonces hay una escuela que viene de eso, que es una escuela más bien como una escuela de hacer la política. Ahora yo no es que yo estaba haciendo política, yo era una persona que analizaba, claro, hacía datos, hacía escenarios, y los cargos que yo tenía eran una base por la cual, pero era mucho más que eso. O sea, ya. Vamos a hablar de eso, pero hablando desde ese búnker de silencio a TikTok. Digamos, ya... No, pero han pasado varios años. No, por eso no, pero ahora no, vamos a los puntos, vamos a ir viendo uno a uno. Pero ahora tú haces un TikTok... O sea, hago un video, lo puedo decir para Canal 13, sí, obvio, un video que tiene 4 o 5 minutos, que es como, hago 2 personajes. Una persona como un elector como que no quiere votar y otro que le dice que tiene que ir a votar el domingo 7 de mayo. Entonces hay un diálogo con los 2 personajes al mismo tiempo que estoy haciendo un completo, y un jugo. Entonces estoy haciendo cosas y me paso la palta con una mano y después la recibo con la otra. Y hago todos esos trucos que son muy de TikTok o Instagram y son en código no millennial, en código centennial. O sea, estamos hablando de desconstrucción pura, porque aparte de eso tengo que como ando desarmado. De ahí busqué una imagen. Pero ¿en qué minuto te entregaste a este? Porque es un código y además que... ¿Quieres la verdad? Yo siempre he tenido drama con las personas serias. No sé si me explico. O sea, yo siempre he dicho que en Chile, a ver, voy a decirlo de otra forma. Yo tuve una educación, podemos hablar, con personas muy capaces. O sea, conocí... no quiero decir, pero a teóricos muy connotados que hoy día se leen en todas partes, alemanes, franceses. Tuve la oportunidad, no de ser sus alumnos regulares, pero ir a sus conferencias.
¿De quién estás hablando, por ejemplo? ¿Por qué no quieres decir? No entiendo. Bourdieu, ¿Ah? Bourdieu, Ya, perfecto. Jacquenot, Ya. O sea, gente como digamos... que está allá arriba, o sea... Una talla de una espesura y en el fondo un espesor intelectual, filosófico enorme, que son, gigante. claro. Ya. Y tuve profesores, y siempre muchos de ellos eran muy buenos para la talla. O sea, como que eran... No había esa cuestión que era ser inteligente sinónimo de ser fome y aburrido. Es que y acá en Chile hay un dicho muy, muy tonto acá, muy pelotudo, que es como que en la boca de los tontos abunda la risa. ¿Cómo es ese dicho, idiota? Y yo siempre he tenido drama con eso porque creo que se puede jugar y se puede tirar la talla y al mismo tiempo se puede ser serio. Pero acá hay personas que como que siempre, yo creo que es una cierta aspiracionalidad, porque no sé, hay un dicho también que dice: oye, esta persona sí, no es muy inteligente, pero súper seria. Como compensando inteligencia con seriedad. Y yo creo que no son dos cosas. O sea, que no compensan. No compensan. Para nada. Ser serio, no. Ser serio me imagino que es que cumple, querrán decir. Como que llega la hora, por ejemplo. Claro, pero no es sé. como que son serios / reservados, como que son... ya, como que tienen una actitud así... y nada que ver. ¿Y tú de ahí en el fondo te entregaste al TikTok? No, lo que pasa es que ¿Por yo... qué te entregaste al TikTok? No me entregué. Yo, o sea, es que no lo puedo decir. Pero yo cuando llegué a Chile, ¿Ya? Uno de mis pendientes era estudiar teatro. ¿Ya? Y me metí a la Academia Fernando González ¿Ya? el 2002, o sea, hace 21 años atrás. Y estuve yendo, yo trabajaba en La Moneda en esa época, en el gobierno de Ricardo Lagos, y fui, me acuerdo, porque yo trabajaba mucho, bueno, como todo el mundo trabajaba mucho, pero mucho, 13, 14 horas diarias, se fumaba el café. Y me acuerdo que fui al médico y me dijo: mire, señor, usted tiene 30 años, 30 y algo, va a morir. Va a morir. Entonces, o se mete a un gimnasio, a una clase de salsa o teatro. ¿En serio? Así, entonces me dice: usted tiene que hacer algo. ¿Tú dices gimnasio? No. Nica. Entonces dije: ya me voy a meter a teatro porque ahí, no sé, es más lúdico y puedo faltar, ¿cachai? Y me metí y fíjate que di el examen en la Academia Fernando González y quedé en la noche. El problema es que la mayoría de mis compañeros de curso eran como personas que no habían quedado en el curso en la mañana, en el profesional. Este era como semiprofesional. Y yo iba en onda joda, o sea, no sé si me explico, o sea, yo iba a relajarme. Y esta gente iba en serio a hacer esta gente teatro. iba en serio, entonces me transformé en alguien incómodo, porque yo, ¿puedo decir garabato acá o no? Sí. Ya, es que chiquitito. Hueveaba mucho, entonces era como desordenado y no me importaban las notas y no competía. Y estaba todo el resto de la gente como que Ahí está Fernando. Sí, Fernando González. Sí. Sí, pues. Al cual vi el primer día y el último, porque nunca... nunca me apareció. Nunca era como eso. Ya. Entonces tú, en el fondo, esta cosa del TikTok es como sale tu actor interior. O tu, claro, o tu chacotero, por decirlo. Claro, el actuar. A mí me gusta mucho porque... Pasarlo bien, en el fondo. Pasarlo en bien, español punto. sí se actuar, pero en francés sí se jouer. Y en inglés sí, pues play. jugar. Y es jugar. Y es distinto obvio. actuar que jugar. Es jugar. A mí me gusta jugar, me gusta... A la gente no le gusta jugar mucho. ¿A ti te gusta jugar póker además también? Sí, juego póker. Y bueno para el póker eres, me imagino, ¿no? Nunca me fue bien en los torneos grandes. Ya, pero tú tenés un grupo con el que juegan hace 22 años. He participado en torneos también de casinos. ¿Este es el grupo que juega? Sí, sí, ¿dónde sacaron esa foto? Ya, pero son todas cosas públicas. Ya. Ya, así que... Ahí hay una autoridad, pero ahí faltan gente, autoridades. Sí, puros hombres. Oye, espérate, sí, hablemos un poco de... sí, puros hombres. Casi siempre todas tus cosas son como muy, muy masculinas en ese sentido. Soy boomer. Soy boomer. La gente cambia. No tan rápido. Ya vaya a cambiar a los 70. Hizo un TikTok, o sea, píllame, hasta ninguno de esos vagos que están a ahí. llegar a incorporar, digamos, al tema de incorporar a las mujeres al juego del póker y no al juego del amor, más difícil. Es que fíjate que las esposas, no mía, pero... hay ¿Tú no tenías esposa? No. No sé si... No tienes mujer, dijiste esposas. Esposas. No tienes una señora formalmente que sea tu pareja. No, o sea, siempre hay algo. ¿Qué es algo? Una pareja, no estoy solo. Pinches. Pinche, pero ¿Cómo a veces le he tenido... dices, po? Pero he tenido Polola. pololas de muchos años, o sea que hoy en día son pareja.
Pero lo que te quería decir es que en el póker muchas de ellas se organizaban para salir los mismos días a hacer lo que y se juntaban. Ya hacían otros panoramas. Ya hacían en el otros fondo. panoramas. Cada Entonces, uno tenía su día libre, sí, básicamente. Exactamente. Hablemos de cuál es tu formación. Tú estudiaste sociología en el ARCI. Sí. Y cuando tú hablas de... No porque yo quisiera. Eso quiero saber, y además eso, ¿en qué se engancha con el tema de la dictadura? ¿Tu familia era política? No, mi papá era de derecha, mi mamá era demócrata cristiana. Siempre, como en toda familia de los años 70 se hablaba mucho de política. Y yo creo que me fui, siempre, o sea, se consumía mucha información, pero yo creo que fue cuando, bueno, yo el golpe de Estado lo viví en una escuela pública, en la Escuela República de Siria, en Ñuñoa, y la mitad del curso no llegó después, o sea, fue porque la Escuela Siria era un proyecto popular, era un proyecto de escuela alternativa, donde salía gente... quiero mandarle un saludo a la ministra de Salud, que era así, y salía gente así como muy capa, como que era, me acuerdo que está la Escuela Siria y el Manuel de Sala, que eran los experimentos que tenía la Universidad de Chile y todas estas cosas para crear niños, mezclarnos, porque yo tenía compañeros de curso que no tenían que comer, eso lo digo, y donde el desayuno que nos da la Unidad Popular, la leche con las galletas duras, era como su comida del día. Y yo venía de Ñuñoa, que vivía como a 10 cuadras del colegio y tenía las 4 comidas diarias, no tenía problema, entonces nos mezclaban a todos y generaban ambientes como de cooperación, era una escuela. Y bueno, vino el golpe de Estado y éramos 35 y después éramos 16. La mitad del curso no llegó, se fueron al exilio y fue terrible porque fue el año 73 y 74 que éramos muy poquitos en la escuela y pasamos de tener a una directora que se llama Marta Alcayaga, que era como una pensante, a la señora un carabinero. Entonces, que después se transformó en una persona muy competente en Ñuñoa en términos de proyectos escolares. Todavía me acuerdo porque ella fue parte de la que siguió con la tradición de la escuela siria hasta el día de hoy. Pero ahí, ¿qué pasó contigo? ¿Tuviste como un quiebre? ¿Te diste cuenta? Porque tú me estás diciendo que tenés un papá, digamos, de derecha. No sé si tu mamá demócrata cristiana apoyaba el golpe, porque hay una parte de la democracia cristiana que apoyó el golpe. Después, de alguna manera, hizo un cambio, pero hay una parte que pedía... Fue complicado en la casa porque yo diría que como en todas las casas, igual tuvimos unos primos que eran del MIR ahí, y en mi casa era de derecha, pero siempre primaba lo familiar, o sea, el tema como de ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué opción tomaste? Yo era niño, o sea, si tú me preguntas a mí del golpe, yo me acuerdo de los aviones. Por eso, pero ¿cuándo empezaste a tomar una opción? Yo diría que fue cuando llego al colegio de los jesuitas, donde me acuerdo que he tenido 15, 16, 17 años, 16 años, y fue Máximo Pacheco a hablarnos en una visita que hizo el San Ignacio del Bosque, que fue bien complicada porque hubo mucha oposición de varios padres de por qué iba Máximo Pacheco a hablar de derechos humanos. Un demócrata cristiano. Un demócrata cristiano que era. Y me acuerdo que de haber sido el año 80, donde fuimos a un retiro, donde estaba Cristian Prech, estaba Ortega, estaba yo vengo de ese mundo, y donde empezaron a hablar de que habían detenido desaparecidos allá, que no era un tema como aislado, sino que yo diría el año 79, claro, y ahí empezó como a remecerse, porque no era como lo que uno me llegaba, yo era chico, pero me llegaba con información de entorno, no sé si me explico, o sea, yo no participaba. Por supuesto, pero a los 15 años ya empezaste a escuchar la palabra detenido, desaparecido, tortura, claro, y ahí ¿qué pasa contigo? Bueno, se prenden la alerta porque en el fondo se te produce una disonancia cognitiva entre lo que uno está escuchando y viviendo y lo que uno está... Que te estaban hablando. Claro, digamos. como la Matrix, o sea, sí, es como la Matrix, o sea, chucha, hay un mundo paralelo del cual no... Y como que hay mucho tiempo como para reflexionar en ese ámbito. ¿Y ahí empezaste a hacer qué? ¿A participar de qué manera? No, claro, ahí participábamos derechamente en el centro alumno. Y yo diría que estamos hablando, claro, si me ponen al lado de un poblador de la Victoria, no hicimos lo mismo. A mí yo era... Pero me acuerdo que, por ejemplo, el año 81, estábamos en el centro alumno, éramos minoría en el colegio,
y organizamos un festival. Y en el festival, me acuerdo que estaba, puedo nombrarlo, Felipe Castro, que es actor, estaba Eduardo Asbun, que en paz descanse, que era el vicepresidente del colegio, estaba Larrea, que es otro cabro, que éramos, y ellos pintaron la escenografía y yo tuve acceso como a contratar a los artistas. Y llevamos a Licura, llevamos a Santiago Nuevo Extremo, llevamos a artistas que no eran del circuito tradicional de los colegios. Y bueno, ¿quiénes iban en esa época? ¿Quiénes eran? No, rock, Brain Damage, Gloria Simonetti, o sea, eran... Perfecto, y a ti se te ocurre otra no, puro no, artista, o sea, no, pero en el fondo, puro artista de izquierda. Llevamos Oscar Andrade en esa época, que era como progre, o sea... Claro. Pero hasta el día de hoy yo hablaba con Jorge Campos y se acuerda porque llegaron a tocar en San Ignacio. Yo estaba muy influido por lo que sucedía en el Seminario Menor, que era un colegio como muy alternativo de los curas, allá en arriba, y habían llevado a Aquelarre. Yo había visto a grupos como muy fuertes, Abril con la Tati Pena, a Aquelarre con el ministro Izaguirre y todo eso, a Choiquinino no, pero otros grupos, a Eduardo Peralta. Y había sido muy fuerte porque en ese minuto estaba desaparecido Eduardo Jara, estudiante, y fue la primera vez como que escucho a alguien pedir que liberan a alguien. Y fue así una cuestión como... ¿Y qué pasó ese día en el colegio? Bueno, ¿Quedó la patá? No, quedó la escoba porque se pintó a Violeta Parra, Pablo Neruda y Víctor Jara. Imagínate, el patio del Colegio San Ignacio del Bosque, aparece en la mañana una foto así, un género negro como de 20 metros por 4, con Víctor Jara, Pablo Neruda y Violeta Parra, así como en estética blanco y negro, y bueno, quedó la cagada. ¿Y ahí qué, te echaron? No, y lo que hicieron fue... O sea, los papás sí ya vueltos locos, claro, porque era el festival. Los curas vueltos locos. Y fue muy interesante porque, no sé a quién se le ocurrió, yo creo que a Larrea, pero le hicieron pintar, pero le echaron una mano pintura. Entonces, en la noche cuando se secó eso y pusieron las luces, se veían las siluetas. Igual. Lo hicieron borrar la cuestión. Exactamente. Ya, y después de... Y tú... Le mando un saludo a Felipe, que no sé si lo conoces tú, actor muy famoso. ¿A Felipe Castro? Sí, pues. Sí. De las telenovelas y todo eso. Sí. Estaba Melo también, el Pancho Melo, pero Pancho Melo estaba en el grupo de teatro. Así que... Ahora, después de eso, tú participaste en Llega a la Democracia. ¿Tú estudiaste? ¿Por qué estudiaste? Porque tuve un problema, es que no quisiera hablar de eso, pero en el pedagógico, que tuvimos muchos de no poder seguir estudiando en otras partes. ¿Por un asunto político? Claro. ¿Ya? Porque uno era rebelde. ¿Ya? Era muy puntuo. No, en esa época, o sea, habían problemas de rendimiento y te sacaban. ¿Y eso cómo lo consiguieron? Colegio de Sociólogos de Chile. Y aquí, Axel Eduardo. Mira, pero saquemos el carnet de identidad. Ah, no, pero está borrado. Espérate, y ahí... Ahí me fui a estudiar al Arce y me fue muy bien. Ya. Y después me fui a hacer educación popular en el año 87. Al mismo tiempo trabajaba por el plebiscito y trabajaba con los metodistas. Y colaboraba con una radio que se llamaba Umbral, en esa época también, que era una radio progre, que estaba dirigida por Juan Samuel, que paz descansa, David Stevens, o sea, una serie de personas ligadas al mundo popular, y a mí me tocó hacer educación popular. Ya en ese minuto estaba completamente estivado ya y metido en política. ¿Vivías en tu casa? No. ¿Vivías en dónde? En otras partes. ¿En distintos lugares? Sí. ¿No, en algunas poblaciones? No, en el centro, por aquí cerca. ¿Estabas medio fondeado? No, pero no llevaba, no, porque era estudiante. Yo nunca me fondeé ni nada de eso. Pero vivía ahí como... Como en el filo. En el filo, claro. Ya, no eras un clandestino. No. No tuviste misiones como clandestino, pero sí estaba ahí como, transitaba ahí, digamos. O sea, estaba militando, estábamos en la lucha y yo pertenecía al Partido Socialista en esa época. Y el Partido Socialista no del Partido Socialista renovado. El Partido Socialista de Clodomiro Almeida. Almeida, sí. ¿Tú creíste alguna vez en la lucha armada? No, nunca. Porque siempre fui bueno para los números, pues entonces era un tema de correlación de fuerza, ¿no? Y también de subjetividad. Creo que había mucho voluntarismo en esa época.
cuando el año 86, o sea, yo nunca compartí la derrota militar, o sea, nunca la creí ni pensé que era posible, pero era bien escéptico también de la democracia. De hecho, cuando estábamos nos dicen que el Partido Socialista deja el MDP, el Movimiento Democrático Popular, y se va a ir a una ente como de transición, que es la Izquierda Unida, con la Izquierda Cristiana y otros partidos, y que nos tenemos que inscribir en los registros electorales, fue una cosa como bien debatida a la interna, porque no creíamos que Pinochet iba a respetar los resultados. Entonces éramos como el grupo escéptico muy duro. O sea, ustedes fueron un grupo duro al plebiscito. Sí, al principio. Ustedes fueron un grupo duro a la idea de hacer esta cosa de la concertación. De hecho, yo entré, me acuerdo que me hicieron inscribirme por el PPD para firmar como todo, y vino el plebiscito y renuncié y nos fuimos, armamos otro partido. Ahí estaba Michelle Bachelet, estaban todos, que se llama el PAIS, el Partido Amplio Izquierda Socialista, que era una alternativa a la concertación de parte del almeidismo. Estaba la Izquierda Cristiana, estaban otros partidos. Luis Mayra, por ejemplo. Mayra, claro. Ahora, Letelier fue electo diputado por el para país. poder entender, porque igual son cosas como de las cuales se conocen poco, porque en el fondo cuando tú decías Almeida, el Partido Socialista... No Almeida entra clandestino en el año 87. Y el año 87 es un año clave, porque el Partido Comunista, que era muy voluntarista en estas cosas, determinó que el año 86 era el año decisivo. Sí. Aquí yo podría hablar horas. No. Lo que quiero decir es que lo que quiero entender es, ustedes no creían que Pinochet iba a entregar el poder. Exactamente. Eso era, ¿no es cierto? O sea, primero cómo eso pasamos como de ser una oposición dura a creer que Pinochet iba a entregar el poder mediante un plebiscito. ¿Cuál era la alternativa? En sus cabezas, no, da lo mismo. Como la rebeldía social, un poco eso. Seguir pero en nada militar. Seguir en la protesta. Seguir en la protesta y tratar de forzar una negociación. Ahora, ¿qué pasa contigo en ese momento cuando aparece Matei porque es un día de tensión, el día del plebiscito, es el día... Fue terrible para mí. O sea, terrible en términos que fue una cosa que no lo podía creer. Fue como... ¿Qué es lo que no podías creer? Cuando Matei reconoce que perdieron... Fue muy fuerte, porque yo todo ese día en la mañana fui estafete en la concertación de resultados electorales, y después me fui al frente del Diego Portales, donde estaba una de las sedes de esta... O sea, voy a decir algo, es que ese día vi a Bianca Jagger, no sé si tú sabes quién es. Bianca Jagger es la mujer de Mick Jagger, y que había venido como observadora. Sí. Y la veo y dije, no puede haber tanta belleza junta en la vida. Entonces andaba con la Bianca Jagger en la cabeza. Ese era tu tema. No, y estaba muy... Porque en el fondo estábamos ahí, porque la concertación tenía dos sedes, una en Las Tardes, donde estaban los cómputos, y otra grande, donde estaba la prensa y los invitados internacionales y todo eso. Y tipo 11 de la noche no pasaba nada. Yo sabía que habían problemas con los cómputos. Se cortó la luz y todo. Los cómputos se atrasaban. Sí, pero los cómputos de paralelo. Sí, claro, pero además todo se atrasaba. No sabía qué pasar. Era evidente que habían perdido, pero que en el fondo no había reconocimiento de nadie. Bueno, esta historia, pero todo el mundo las conoce, no es mía, pero... Y la historia es que fue una cosa como de no creerla, y al otro día ver toda la gente en las calles era como algo así como lo más parecido a la felicidad que yo he visto en mi vida. ¿Ese fue un momento absoluta? ¿Te emociona acordarte de ese día? Sí, aparte de eso que después, una semana después, yo había comprado entradas para ir a Amnistía a Mendoza a ver al artista que yo más sigo y más amo en la vida, que es Peter Gabriel. Entonces fue como los 10 días. Demasiada felicidad. Claro, porque llego a Argentina y como que veo un pedazo del futuro. No sé si me explico. O sea, llego a Mendoza y veo a Bruce Springsteen, veo a Peter Gabriel, fueron Los Prisioneros, Inti Illimani, veo a Tracy Chapman, veo a unos artistas que nunca pensé que había visto, y todos como diciendo vamos a Chile el próximo año, ¿cachai? O sea, y era como decir, esto es como si esto es un tráiler del futuro, me gusta este futuro. O sea, perdón que lo vea desde ese punto de vista artístico, que me gustaba mucho la música también.
y era como estar arriba de la ola. Y bueno, nada. Lindo. Sí. Momento emocionante, además. O sea, imagínate ver al que haya escuchado a Peter Gabriel, que es como... Yo creo que he tenido dos momentos así, que fue cuando vi a Charly García por primera vez y a Peter Gabriel, el año 84 en el Gran Palace. Porque además tú tocas, Claro. además, tú tocas guitarra eléctrica. Eléctrica, acústica, pero ya no, o sea, muy poquito, ahora soy de asados, de... Pero tuviste en algún momento Sí, un... yo en Europa teníamos un grupo antes también. Ahí está, ¿o no? Sí, pero eso, o sea, de haber sido para el 88, 89. Después con el que está al lado de acá. ¿Cuál eres tú, perdona? El de la izquierda, el de la guitarra. Ah, ya, el de la guitarra grande, ya. Sí. Ok, el otro es charango. Ok. Sí. Con barba. Y después con Claudio, que está ahí con el charango, en Europa nos dedicamos como un año a tocar en bares con dos chicas y ganábamos plata. Porque después de todo esto, tú te fuiste a estudiar. Bueno, terminé, claro. Y ¿Cuándo te fuiste? Yo me fui en el 94. Ya, o sea, estuviste solamente en el inicio, digamos, y no trabajaste nunca en la concertación, o sea, ¿nunca trabajaste en el gobierno esos 4 años? Trabajé como 3 meses, como 5 meses en el Ministerio de Vivienda, que fue justo, lo que pasa es que, a ver, yo me fui a trabajar después con hacer clases, era como ayudante, empecé como la parte académica, y después trabajé con Clodomiro Almeida. ¿Seguiste con Clodomiro Almeida? Sí, seguí con Clodomiro Almeida un par de años. Cuando él vuelve de Moscú de ser embajador, no quería irse, después se fue y ahí armamos porque ahí estaba un cloro. Y trabajé con él. Hoy en día yo creo que ha sido el político más importante que me ha tocado conocer en la vida. O sea, he trabajado con él un año y medio, casi a veces como 2 años. Es tu mentor, es alguien que te formó de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Sentís tú que es un formador también? O sea, peleaba mucho con él. O sea, él peleaba conmigo porque él me pasaba los discursos escritos a mano y yo los transcribía y a veces cambiaba cosas. Tú, sin preguntarle. Sí, pues. ¡Qué infeliz! Y él me decía, ¿pero cómo se hace eso? Porque él tenía un problema en la garganta, así como... y me decía, no, déjame. Y yo, y bueno, y lo otro que me da risa, que le teníamos un computador como de cartón al lado, como hueco, para cuando daba la entrevista, los periodistas dijeran que él manejaba la computación, pero nunca supo ni apretar el botón. O sea, todo era a mano, claro. Me imagino. Y viajé con él también mucho por Chile, conocí a mucha gente también, gracias a él. Y después me ayudó a irme para afuera. Él me dijo... Él fue quien te ayudó para irte a Bélgica a estudiar. pero más que conseguirme cosas, él me dijo, váyase. Usted acá no tiene que irse. Ya aprendió mucho. Y me fui a la Universidad Católica Lovaina y ahí estuve hartos años. ¿Cuántos años estuviste en Europa? Como 5, 6, por ahí. O sea, primero llegué, bueno, yo no sabía francés, así que di el examen de francés cuando llegué y reprobé, que me fue tan mal. Yo creo que he sido la persona que le ha ido más mal, al latino que le ha ido más mal en un examen de francés. No sabía nada. Nada, no entendía nada de lo que me decían y que quedé, porque es típico los latinos quedaban como en el, voy a decirlo en francés, débutant 1, que es como debutantes 1. Yo quedé en debutantes, que es más abajo. Y en debutantes como estaban... debajo del agua quedaste. Exacto, y en debutantes estaban los chinos, los vietnamitas y los polacos, que ya son... ¿Y tú? Y yo. Ya. Y que es como la negación del idioma. La negación, o sea, que ya no es latín, que no la línea no es ni en latín. Claro, o sea, porque que realmente yo me acuerdo que los brasileros quedan como siempre bien, como debutantes 2. Y los latinos debutantes 1, porque tienen como las mismas letras. Pero yo quedé con los que no teníamos las mismas letras. O sea con los chinos. Los chinos. Exactamente. Y empecé a remar de abajo, típico. Bueno, pero como los chinos te ha ido bien. Aprendí francés, estudié el primer trimestre, quedé condicional en la universidad, que si no aprendía francés y no pasaba el examen en 3 meses. Lo lograste. Sí, pues. Vamos a seguir conversando con Axel Callis. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir conversando. ¿Quién es el hombre que está detrás de Tu Influye, el sociólogo, el que nos explica todo? Bueno, tiene una tremenda historia política. Bueno, y de otros cortes también. Vamos y volvemos